buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al noticiero matutino La Justicia, transmitido desde el municipio de Sultepec. Los saluda su amiga Julieta. Hoy, miércoles 8 de junio del 2022, nos encontramos reunidos para darles a conocer información acerca del derecho penal. Los saluda Dafne. Comenzamos. Comenzamos con las noticias que han acaparado estos últimos días a México. El sistema de prisión preventiva oficiosa permite asegurar que los procesos se cumplan, sin poner en riesgo la integridad de los afectados, con el fin de obtener justicia. A continuación hablaremos sobre los elementos y figuras que lo complementan. Para esto nos enlazaremos con nuestras compañeras Laura, Nancy y Azalia, quienes nos brindarán información sobre el derecho penal. Vamos contigo, Laura. ¿Qué nos tienes? Muy buenos días. Nos encontramos en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Sultepec, que nos honra con su presencia el alumno Edgar Joseph Carduño Mirós, que nos compartirá información acerca del derecho penal. ¿Qué nos podrías decir acerca del derecho penal? Hola Laura, buenas tardes. Mira, deja comentarte, el derecho penal obviamente es el encargado de regular algunas actividades, pues obviamente criminales, ¿no? Pues obviamente esto dentro de un estado. Nosotros lo que podemos encontrar obviamente son elementos los cuales nos pueden ayudar a detectar este tipo de derechos, como puede ser obviamente un delincuente, una pena y un juez, ¿sí? Para este tipo de acciones o de actividades. Obviamente pues encontramos diferentes rangos con los cuales nosotros podemos identificar este tipo de derecho penal, ¿sí? Obviamente es importante nosotros llegar a lo que es la autoridad o la institución correspondiente para nosotros hacer una denuncia, ¿sí? Y no quedar impunes con lo establecido. Estamos aquí con la alumna del primer grado para preguntarle qué es lo que sabe acerca de los elementos del derecho penal. Pues yo opino que un elemento es un delincuente. El delincuente es uno de los 4 elementos del derecho penal. Está compuesto por 4 elementos muy importantes, que son el delincuente, el delito, un juez y una pena. Regresamos contigo, Alison. Así es, esos son los elementos. Un delincuente, a quien se le acusa de haber quebrantado la ley y es apresado por ello. Un delito es la ruptura concreta de la ley y es atribuida a un delincuente. Para esto tiene que haber pruebas, evidencia y versiones. Una pena, un castigo o sanción proporcional de acuerdo a la gravedad del delito. Esta es impartida por la fuerza misma del Estado. Un juez, un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio y dictamina finalmente la decisión tomada tras escuchar las versiones. El derecho penal está clasificado. Para esto nos enlazaremos con Azalia, que nos dirá cómo se clasifica. El derecho penal se clasifica en 2. El derecho penal sustantivo es el que se refiere al conjunto de normas jurídicas que provee ciertas conductas cuya realización, por acción u omisión, por parte del sujeto, conllevan una sanción, y el derecho penal adjetivo o procesal se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan el procedimiento que se ha de seguir para imponer la sanción al sujeto que ha cometido un delito, en cuanto a la comprobación de la conducta tipificada como delito y la responsabilidad. Así es como se clasifica el derecho penal sustantivo y adjetivo. Protege las garantías individuales a través de la imposición de penas a quienes realizan actos u omiten acciones establecidas en la ley. En el derecho penal se encuentran delitos patrimoniales. Para esto nos enlazaremos con Laura, que nos dirá qué es y nos mencionará 5 ejemplos. Son aquellos que atentan contra los bienes de una persona, causando en ella un perjuicio. Estos delitos se encuentran descritos en el Código Penal Federal en México, CPF, en su libro segundo, título 22. Y algunos ejemplos son robo, fraude, extorsión, despojo y daño a la propiedad. Regresamos al estudio. También están los delitos sexuales, que es un término muy utilizado, aunque impreciso, para agruparlo a una serie de delitos que afectan
la libertad sexual, la nitidez sexual, la dignidad y el desarrollo de la sexualidad de las personas. Nos enlazaremos con Nancy para que nos dé un ejemplo. Estos son violación, acoso sexual, estrupo, pornografía infantil, pornografía cibernética e incesto. Muchas gracias, Nancy. Ahora nos enlazaremos con Azaria, que se encuentra en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Sultepec. Nos encontramos con la licenciada en Derecho Liliana Uribe Macedo, ciudadana de Sultepec, que nos comparte las medidas de seguridad preventivas de la libertad. Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les agradezco mucho que me hayan considerado para esta entrevista, con muchísimo gusto. Para mí platicar sobre mi profesión, pues además de ser un placer, es un recordatorio de la importancia que tiene que todos sepamos un poquito sobre derecho. Mi nombre es Liliana Uribe, soy licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, pues estoy a sus órdenes. Bueno, antes de entrar a las medidas de seguridad privativas de la libertad, me gustaría que ustedes supieran que es muy importante saber que nuestro derecho penal, ese conjunto de ordenamientos jurídicos, tanto teóricos como prácticos, que rigen el orden para mantener la paz de un país, están establecidos en un código federal penal y en un código del Estado. Cada Estado, cada entidad federativa tiene sus propios ordenamientos que se les consideran de tipo común, y los federales, que son los que nos dan orden a todos como mexicanos, siempre y cuando vivamos dentro de esta nación. Estos dos códigos establecen prácticamente las mismas medidas para los delitos, pues en el caso de ser delitos federales se tiene que revisar qué es lo que establece el Código Penal Federal, y en el caso de los delitos que son del fuero común, es decir, que violentan las leyes establecidas para los mexiquenses, se tienen que revisar en el Código Penal del Estado. Hace algunos años en el Congreso de la Unión se estableció un código único para toda la República Mexicana, que es, pues digamos, el que nos rige, pero seguimos teniendo pues muchos casos o muchos antecedentes en nuestros ordenamientos comunes, porque así es como se debe de aplicar la ley. Y bueno, pues pasando a la pregunta que ustedes me están formulando sobre las medidas de seguridad que son privativas de la libertad, pues el Código Penal Federal establece 19 medidas de seguridad en general. De ellas, las que son privativas de la libertad, la más importante es la prisión preventiva o prisión provisional. Esta, tal como lo establece el código, pues es una medida cautelar que se establece por un juez o por una autoridad competente para evitar que una persona que se presume ha cometido un delito pueda mantener en peligro a la víctima o a cualquier otra persona, y por eso se considera pues de manera cautelar, es decir, como una medida de precaución, pues para que no se siga cometiendo el delito. Obviamente todas las personas que son detenidas y que se encuentran en prisión preventiva se consideran inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Para eso tienen derecho a un juicio. En el juicio, que es realmente en derecho penal se le conoce como proceso, les pongo una analogía. Imaginen una escalera. La escalera completa es el proceso y cada uno de los escalones es un procedimiento. Cada uno de los procedimientos le va dando forma al proceso y conforme van avanzando en la escalera o van subiendo en la escalera, va tomando forma. Si se determina que hay pruebas para que una persona que ha sido sometida a prisión preventiva sea ya considerada como presa, cambia su categoría. Ya no es una persona pues que está en prisión preventiva, sino que inmediatamente ya está sujeto a proceso, porque ya ha avanzado el proceso y se demostró que hay muchas posibilidades de que haya cometido el delito, y pues de ahí viene todo lo demás, ¿no? Hasta que llega a una sanción ya determinada por una sentencia que puede tener pues los dos resultados, o la prisión
o alguna de las siguientes medidas de seguridad que les voy a platicar, o bien la libertad, en el caso de que se demuestre que es inocente. Bien, la segunda medida de seguridad privativa de la libertad, para mí, de las más importantes, es el confinamiento. ¿Qué es el confinamiento? Pues, bueno, está considerado como la obligación que tiene una persona de residir en determinado lugar y no puede salir de él, ya sea un domicilio, un hotel, una casa de seguridad. Eso lo determina el Poder Ejecutivo, es decir, en este caso, pues el presidente de la República, para ciertos delincuentes, sobre todo de alta peligrosidad, que pueden vulnerar la tranquilidad y la paz pública. Les pongo el ejemplo de, pues no sé, de narcotraficantes, de personas que se pueda presumir que cometieron delitos graves de orden federal, pues que puedan vulnerar no solo a una persona, sino a la sociedad en general. Y otra de las medidas que a mí me parece muy importante, privativa de la libertad, es el internamiento o tratamiento en libertad de inimputables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando una persona comete un delito, les pongo un ejemplo, cuando un drogadicto o una persona que está totalmente alcoholizada comete un delito sin darse cuenta, el juez puede determinar que esta persona sea internada en el centro correspondiente para el tratamiento de su adicción, en lo que se determina si estuvo consciente o no al momento de la comisión del delito. Hay personas pues que tienen problemas mentales y no son conscientes de lo que hacen. Les platico una experiencia personal. Cuando yo fui presidenta del DIF, me tocó conocer a personas con esquizofrenia en algunas comunidades. Concretamente recuerdo un caso en la comunidad de Sultepequito, pues donde una persona con esquizofrenia incendió una casa, incendió un auto, con un palo y con una piedra destrozó también el automóvil, y pues la gente no podía actuar en su contra, pues porque se sabe que él es inimputable. ¿Qué quiere decir inimputable? Pues que no puede ser imputado de un delito, no puede ser acusado, porque no está bien de sus facultades mentales. Muchas personas que cometen delitos, por ejemplo, alguien que está alcoholizado y tiene un accidente, y en el accidente iba su novia o su novio y fallece, y comete un homicidio culposo, es decir, que no, pues sí murió por su culpa, pero pues no fue intencional, pueden librar una pena mayor al haberse encontrado en un estado inconsciente, ¿no? Se evalúa cada uno de los casos en el proceso, pues para saber qué tipo de sanción se dará. ¿Nos podría mencionar 3 ejemplos de medidas de seguridad no privativas de la libertad? Y bueno, para el caso de las medidas de seguridad no privativas de la libertad, que bueno, es lo que me están preguntando ustedes ahora, sí existen estos mecanismos también al, pues, existir delitos que no son tan graves y que ameriten la prisión como tal, ¿no? Existen algunos que son muy famosos, que ustedes a lo mejor los conocen por sus sinónimos. Hay, por ejemplo, la caución de no ofender, que es cuando el juez determina que la persona que cometió un delito tiene que dejar cierta cantidad de dinero en garantía de que jamás va a volver a cometer el mismo delito, ¿no? Es como su garantía de que se va a portar bien. A esta caución de no ofender se le denomina la caución de buena conducta, porque la persona, bueno, pues le imponen esta multa o esta fianza y con eso se compromete a no volver a cometer el delito. Ustedes yo creo que es la que más conocemos, porque en delitos de menor gravedad, como un choque menor, un robo de una cantidad extrema, pues muchas veces salen con esta caución de no ofender. Algunos le dicen, ya salió bajo fianza, ¿no? En realidad es este depósito que se hace al Estado, es decir, al gobierno, al Estado, pues para no volver a cometer el delito. También existe otro que es muy parecido a esta medida no privativa de la libertad, que se llama la sanción pecuniaria. También ustedes deben conocerla como la multa, ¿no? O la reparación del daño.
Es decir, el juez determina que una persona debe de pagar cierta cantidad porque hizo un destrozo o cometió un delito que generó un daño y lo tiene que pagar. Entonces se hace una cuantificación y en base a ello es que se determina cuánto debe de pagar, o bien la reparación del daño. La reparación del daño también va en razón pues del daño causado a la persona que es víctima o que ha sido ofendida. No sé, cuando chocamos o cuando generamos un destrozo en un bien que no nos pertenece, o detrimento en el patrimonio de otra persona, o algún daño a su persona, físicamente hablando, todo eso se tiene que reparar. Es una medida muy polémica porque, pues, les pongo el ejemplo de una víctima de violación, que es un delito grave. Si no se logra comprobar al 100% la violación sexual del sujeto con la víctima y la sanción queda solo con reparación del daño, pues ¿cómo reparas ese daño, no? O sea, a lo mejor con un tratamiento psicológico y demás, pero es muy difícil que la víctima pues pueda quedarse bien o pueda quedarse contenta con una medida de seguridad de este tipo, porque pues jamás puedes volver a ser igual después de haber sufrido un acoso de esta naturaleza. Y finalmente, la que también considero que es una de las más famosas, que más vemos en la praxis, es la inhabilitación profesional. No sé si ustedes a veces han escuchado en las noticias, no, pues que a fulano, un servidor público muy famoso, lo inhabilitan por 10 años para ejercer en cualquier cargo público. Lo hemos visto, ¿no? Con exgobernadores, exsecretarios que cometieron algún delito o están sujetos a un proceso, pues el juez determina inhabilitarlos por cierto tiempo para que no trabajen o para que no estén ejerciendo funciones que puedan alterar el proceso o en los que puedan cometer el mismo delito. Es un castigo, es una medida de seguridad, pero es más bien como un castigo para que la persona pues no reincida y se le pueda imponer una sanción. Entonces yo considero que estas que no son privativas de la libertad son, digamos, pues las más comunes, las más también polémicas, y pues espero que con eso pueda responder sus preguntas. Hasta aquí la llamada. Regresamos contigo, Alison. El derecho penal adjetivo procesal es complementario al anterior y se ocupa de regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad jurídica, es decir, el conjunto de normas que regulan la actividad de los tribunales. Las reclamaciones planteadas ante ellos son requisitos. En toda la República Mexicana, para los delitos del orden federal, esto es muy importante. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Con esto hemos llegado al final del noticiero. La justicia. Te esperamos mañana. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.